Papo Blues. Ya en la primavera del 70, cuando Lito empieza a hablar otra vez de disolver los gatos, Papo es tentado por Billy Bond para sumarse a la pesada en proyecto. En los ensayos conoce a Vitico bajo y a Black Amaya batería, y renace en él el sueño de tener su propio grupo de blues. Black toca en la cueva de Avenida Rivadavia con Héctor Stark, admira a Javier Martínez e incluso llega a grabar una versión de No Pibe en Music Hall. En el verano tocan en Equinos, en Mar del Plata, como Yerba Mala Blues Band. Algunas noches, cuando Papo termina de tocar con los gatos, se reúnen y zapan hasta la mañana siguiente. Durante el año, se cruzan algunas veces y esbozan un trío a la manera de Cream y Jimi Hendrix. Especies. Al poco tiempo, Vitico se va y Rinaldo Raffanelli le sugiere incorporar a un pibe de flequillo que acababa de volver de los Estados Unidos. Habla con acento inglés y siempre anda con pantalones apretados y corbatas finitas. Es guitarrista, tocó conmigo y con Stark y con La Pesada en el bar rock, pero si le ofrecen tocar con ustedes, seguro que David se pasa al bajo, arriesga Rinaldo. A David Lebón todavía le dicen David. Sos el mejor guitarrista de la Argentina, Papo, no lo desperdicies. Jorge Álvarez, que lo conoce de la época de los abuelos de la nada y de cuando Manal fue cuarteto, lo cree de veras. Fanático confeso de su manera exuberante de tocar, de sus fuertes bases rítmicas y la simplicidad de sus letras, es él quien más le insiste para se deje de perder el tiempo en otras formaciones y se mande con su trío. Los bautiza Papos Blues. Ese año ronda un mandato tácito en el ambiente rockero. Para que te tomen en serio, una vez que lográs cierto éxito, necesitas ir a Nueva York o a Europa, borrarte unos meses o un año allá, vivir la experiencia, escuchar lo que puedas, tocar con quien sea y recién entonces volver. La pelota que se corre siempre es, estuvo allá. Y si no hay nada para contar, abre el bocho. Cuando Luis Alberto Spinetta parte para Francia, su guitarra queda en manos de Papo. Con ella graba varios de sus primeros temas en Music Hall. Hansen y Algo ha cambiado. Por favor, déjenme o voy a enloquecer. No soy quien para ser todo lo que soy. Algo ha cambiado dentro de mí, que alucinado quiero vivir. Voy a ver nacer el sol en medio del camino y también voy a nacer de acuerdo a mi destino. Semanas antes, está con Black en la Croce comiendo un pancho y la policía lo lleva por nada. En la 19 Papo escribe, ¿a dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. Mientras lo graba, Aurillac y Fogerty, los técnicos que comparten una pizza en la cabina con Álvarez, Pujó y Billy, le hacen señas de que todavía queda cinta. Sigan improvisando. El corte final de ¿A dónde va la libertad? Queda en 9 minutos. Antes de salir el disco, Papo cumple el ritual. Viaja a Londres con sus viejos compañeros de los gatos. Ciro, Alfredo, Oscar Moro. Como todavía no hay fax, Jorge le manda una carta vía aérea contándole que el volumen 1 está vendiendo más que bien y que a Black y a Davis ya les han echado el ojo. En síntesis, Carpo, volvé. Hay mucha expectativa por escucharlos en vivo. El 3 de diciembre del 71 él y Billy presentan Papo Blues en su ciclo de trasnoches en el Cine Metro. En el hall se apretujan 2000 fanáticos.
la mayoría de extracción barrial, morochos, pesados, amantes de los autos y de los fierros como Papo, algunos con cadenas. Para su sorpresa, los firestones, mote con que se conoce esa barra, se saben las letras de las canciones de Papo y las corean a la par. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. Papo no es tan gran cantante como guitarrista, y tampoco sus letras son muy poéticas, pero es directo y su música pesada por transmisión cuerpo-instrumento lo hace creíble. A la semana, la pesada del rock and roll se presenta en el mismo escenario junto a una orquesta sinfónica de 40 músicos. A las 3 de la mañana, con las puertas de calle completamente abiertas y con gente bailando en el hall, hay un bis memorable de la marcha de San Lorenzo en tiempo de rock. Por este hit, los nombres de Billy, La Pesada, Papo y varios músicos que andan por ahí ingresan en las listas negras de la radiodifusión nacional. El público de Almendra peregrina al Pueyrredón de Flores para comprobar si el nuevo grupo de Emilio del Guercio, aquelarre fugazmente cría Rodcal, revive el espíritu de que el viento borró tus manos, y el de Arcoiris al Coliseo para conocer su primera suite, Danais, y con el ambiente suenan algunos nombres nuevos que dejaron estela tras su paso por el Bar Rock 2, 50.000 personas, solistas como León Gieco y Raúl Porcheto, dúos como Pedro y Pablo, tríos como el de Héctor Starr, reagrupaciones como las que acompañan a Claudio Gavis, mujeres como Gabriela Molinari, Carola Cutaya, etc. Acústicos y eléctricos. León Gieco no es baladista, ni folclorista, ni cantante de protesta, ni proviene de la línea de los pesados. Los entrecruza. Tampoco se parece a nadie más que a sí mismo, pero, simultáneamente, potencia un poco de cada uno. Sin enchufar la guitarra, la hace sonar a la manera del rock eléctrico. No imposta la voz al cantar, lo que diga, cómo lo diga, la fuerza viene de adentro. El realismo de sus canciones, su actitud vamos hacia el frente, no nos dejemos pisotear, moviliza en todos los presentes un impulso que pugna por expresarse. Hace eco en una capa muy profunda de sensibilidad social y humana que el gobierno de turno reprime y desea aniquilar. Imposible no vibrar cuando saca la boca de la armónica y dispara. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, o campesinos del norte o cualquiera de sus temas. En la época del barroco todavía trabaja de 11 a 7. En Entel, operando un Telex internacional, un cliente habitual es el futuro presidente Héctor Cámpora, que va del edificio de Corrientes y Maipú para comunicarse por esa vía con Perón en España. León todavía vive en La Prieto, una pensión en Defensa y Moreno, ahí compone Al volver de Entel. Hace 2 años que llegó de un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe, Cañada Rosquín. Onildo, su papá, ha cantado en la orquesta del pueblo y él sabe de memoria infinidad de temas folclóricos. Desde chico viene presentándose con los nocheros en fiestas y kermeses. Ha escuchado también muchos discos de los Beatles, de los Rolling, de los Bears, Spencer, David Group y Bob Dylan.
y por esas cosas que planta el destino, una beca del colegio, un día se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tocando la guitarra entre explicaciones sobre la revolución del rock en el mundo y diapositivas que él mismo ha montado a partir de recortes. Al volver a su pueblo, entra en uno de los 2 o 3 grupitos locales, Los Moscos, donde alterna covers de rock nacional con las canciones melódicas italianas que quieren las chicas del pueblo o en el Club San Jorge. León se llama Raúl Alberto Antonio Gieco, hasta la noche que al conectar los equipos hace saltar los tapones de la usina y deja todo Cañada Rosquín sin luz. Alguien le dice: sos el león, el rey de los animales, y con ese nombre baja del ómnibus en la terminal de Retiro, guitarra al hombro, sin dinero casi, lleno de esperanzas. La idea es demostrarse a sí mismo y a su pueblo que puede, que el monstruo de la gran ciudad no lo comerá. Aquí, su primer contacto con el rock es la radio. Como miles de muchachos noctámbulos, no se pierde un solo modart en la noche. Cuando escucha que Gustavo Santaolalla ofrece clases de guitarra, a la mañana siguiente lo llama. Se encuentran en Casa Neto, instrumentos musicales, donde el grupo tiene su base de operaciones. León no puede creerlo. Estoy junto al cantante de Arcoiris, le muestra los temas compuestos en La Pensión, Todos los caballos blancos, María del Campo, El país de la libertad, Hombres de hierro. Seguí componiendo, le dice Gustavo. Ya te vamos a hacer el disco. A su lado, León empieza a ampliar recursos. Integra técnica con la que le sale naturalmente, con lo que le gusta de otros músicos que Gustavo le hace escuchar. Joan Baez, Crosby, Stills, Nash and Young, y con el tipo de canción que él quiere hacer. Gustavo le introduce en el mundillo del rock melódico instrumental. Lo contiene para que cuando des el salto caiga sobre la presa. León no es de quedarse quieto y trata de que lo escuchen en todos los sellos. Tormenta, Liliana Marturano, que le enseña canto, lo presenta a Horacio Malvicino de RCA y este le ofrece grabar en español temas de los Bee Gees y canciones jingleras de Jaco Seller. Si las canciones de los Beatles traducidas son horribles, lo que pueden llegar a ser la de los Bee Gees. Pero mejor que el Telex, dice León a su mentor. Si haces eso, no sos más mi amigo, le responde Gustavo. Vos tenés que grabar tus canciones, yo te las voy a producir. ¿Cuándo? Espera unos meses. Para calmar la ansiedad, se mete desde el mediodía en el Victoria, un cine continuado a 2 cuadras del Cabildo, que pasan western, películas como La pandilla salvaje, The Sun, Peckinpah y otras, muy menores de Convoys, resignifican su mirada sobre los personajes rurales. Gustavo no se olvida de León Gieco y consigue ubicarlo como telonero del dúo Miguel y Eugenio. En uno de esos recitales lo escucha Daniel Ripoll, que ya le ha confiado la crítica de Discos en Pelo, y al llegar noviembre lo incluye en el Bar Rock 2. León sube con miedo. Minutos antes bajado a monedazos a Totem, el grupo de Rubén Rada, pero mientras canta siente haberse sacado la grande. Al terminar, todos los músicos presentes lo tratan como a un par, un coprovinciano que también conoció Las Conejas y compuso canciones en una pensión cercana a Playa de Mayo. Lito se vuelve su amigo. Es Claudio Gavis quien le regala una armónica y él empieza a incluirla como prolongación de su voz. Aunque León la toca con los graves y agudos invertidos, entre Hombres de Hierro y Blowing in the Wind hay una cadencia similar. Oscar López y Miguel Greenberg
Lo programan en el ciclo del Rock Centro junto a Papo en el Teatro Olimpia, donde también aparece como solista el violinista Jorge Pinchevsky, ex La Cofradía de la Flor Solar. Por esos mismos días, Mori se presenta en el Cine Estudio y Pescado Rabioso, el nuevo grupo de Spinetta en el Teatro Odeon. Poco después, en junio del 72, cuando León vuelve a presentarse en el Acusticazo con Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Un tema que le inspiró su impotencia ante un levantamiento popular, el Mendozazo del 69. La expresión de su cara abandonó el miedo y es la de un trovador, alguien que lleva un mensaje de pueblo en pueblo o que pone palabras a algo que está flotando en el aire. Aunque lo suyo es más titular de diario que protesta, empieza a hacer llamarlo el Bob Dylan argentino. En vez de folk rock, León hace folclore urbano y progresivo. El Acusticazo, 16 del 06 del 72, Cine Atlantic. Reúne a todos los que no necesitan paredes de equipos para hacerse escuchar. Raúl Porchetto presenta Cortar el viento. Miguel y Eugenio, Cuando. Gabriela Molinari, acompañada por Edelmiro y David Lebón, Abre el día. Carlos Daniel Freckman, Si vos sí, si vos no, no, sí. Miguel Krochik, Gilmar, Lito, con Domingo Cura, Vamos Negro, esa versión de Hombres de Hierro, es la primera que graba de León y el disco, el primero grabado en vivo por rockeros argentinos, para Trova, el sello de los jazzistas. En lo que resta de ese año, ninguna compañía muestra interés en su música. La gira que los acústicos realizan por varias ciudades del interior del país apenas si le levanta el ánimo. Pero al volver, Gustavo Santaolalla lo espera con el CIDE Music Hall y Ara Tocatlián, Guillermo Bordamper y él mismo, Arcoíris en pleno, lo secundan en la grabación de aquellos temas que León le había mostrado a Gustavo. El LP recién es editado en el 73, una gema en bruto. Dentro de los progresivos no complacientes, León Gieco, Raúl Porchetto y el dúo de flacos que produce Jorge Álvarez comienzan a abrir una vertiente dentro del movimiento. En ella, el canto, la virulencia de las letras y la composición musical ocupan un espacio tan fuerte como la actitud desafiante de los pesados. Una tarde que León toma un taxi para no llegar tarde al trabajo y escucha que por la radio pasan En el país de la libertad. Le pide al taxista que no se detenga y siga. Ni siquiera envía el telegrama de renuncia a Entel. En lo musical, el no se detenga y siga se traduce como la necesidad de formar un grupo estable que lo acompañe y empezar a profesionalizar sus presentaciones. Con Rubén Batán bajo, Vicente Buzo batería y Rodolfo Gorosito guitarra, forma la banda de los caballos cansados. ¿Un guiño a todos los caballos cansados de Dylan? Con ellos se presentan en el Odeón. Gustavo va de invitado especial y vuelve a los estudios de grabación en el 74. El tema que más pega de su segundo LP es Si ves a mi padre. Si vas hacia el centro de este verde lugar, encontrarás mi pueblo donde nací. Pregunta por mi padre y te sabrán decir que es un campesino, amigo del sol. Busca a mi padre y dile que estoy bien, que mi conciencia sigue libre y que siguen muy mansos mis pensamientos. Todas las radios lo pasan. León es figura central, no parte de un grupo, y quienes lo acompañan deben secundarlo.
Cuando los caballos lo abandonan, 12 gatos comienzan a hacerle la base rítmica en giras. Oscar Moro y Alfredo Toth. Además de expresarse directamente, León es osado en sus propuestas. Toca en Villa a beneficio de los despidos de Ford, canta letras como un día, en un caballo muy viejo, enterró al sheriff de ese lugar. Sobre su tumba puso $1 y una placa diciendo ladrón. En pocos días mató a los ayudantes y ahorcó al señor juez. Tiró 3 tiros al aire y dijo que el pueblo estaba en libertad, y dijo que el pueblo estaba en libertad. Que, dadas las circunstancias que vive el país, son alusiones como situaciones y personajes controvertidos. En el caso de John de Convoy, el asesinato del comisario Villar, le hacen viajar en un falcón y conocer las lámparas en la cara de asuntos políticos. A la semana recupera la libertad. La grabación en Canal 7 era previa al asesinato y sale a recorrer el interior. Por su gieco, nace de otro hecho fortuito en un encuentro en el que León, Raúl Porchetto, Nito Mestre y Charly García buscan una estrategia para hacerse de los derechos autorales de sus canciones. Más que una superbanda eléctrica al estilo de La Pesada, es una reunión de músicos que con su acústica, ya plugged y canciones que a través de historias y personajes que simulan ser ficciones denuncian lo que está ocurriendo. Marcará, sin proponérselo, la estética de los años siguientes. Daniel Greenback es su manager, un recital único previsto en el Auditorio Kraft, como por su gieco y la banda de los avestruces domados, autoproducido ellos mismos, pegan los afichitos por la calle Corrientes. Se prolonga en varias funciones un show de televisión, una mini gira y, un par de años después, un LP. Raúl Porchetto es una de las cartas a las que Jorge Álvarez y Billy Bond apuestan en el 72 antes de conocer a Luis Sui Generis. La otra es Fe, reformación de los mentales. Debe tener 20 años cuando lo conocen. Ha pasado por el folclore, el amor a los Beatles y tener una bandita. Estudia en el Conservatorio Manuel de Falla, igual que a Fe. Jorge le propone salir directamente con un LP, pero en vez de llevar al estudio los temas que tiene compuestos, Porchetto desaparece unos días y compone una obra conceptual, Cristo Rock. Algunos temas los graba con La Pesada, permitiéndose sofisticadas e irregulares variaciones de blues, tango y jazz. Otros, los más atractivos, con Charly García en órgano y Gabriel Gávez en guitarra, en muchos pasajes aparecen como fondo orquestaciones realizadas por Gustavo Beitelman. Las canciones hablan sobre cómo el mensaje de Jesús fue tergiversado y las canta con una voz aniñada. Participan también Alejandro Medina, Cacho La Fals, Moro y Jimmy en la batería, Cubero Díaz, María Rosa Llorio. Cristo Rock nunca llega a presentarse en vivo, quizá porque Álvarez y La Pesada están copados con el relanzamiento de la Biblia de Box Days. Ahora, en plan de superproducción, muchos músicos, entre ellos Charly García, Jorge Pincheski, Claudio Gavis, muchos grupos, Espíritu, David Lebón, el Ensamble Musical de Buenos Aires, orquesta, dirigido por Pedro Ignacio Calderón, sobre funda de lujo calada con diseño de Juan Gatti, presentación con escenografía de Juan Lépez, 400 horas de estudio, lo habitual para un LP son 70, un presupuesto de 25 millones de pesos, lo habitual oscila entre 2 y 5. La idea de la remake surge porque Jorge Álvarez no puede recuperar para talent
los derechos de la versión original que quedan para disc-jockey y lleva vendida más de 20.000 copias. Y entronca con un recital organizado el año anterior, a pedido del padre Carlos Mujica en la Villa 31 con Papo, Spinetta, Narvaja, Pomo, Miguel Cantilo, que termina como en una proclama revolucionaria del cura. El pueblo unido jamás será vencido. Jorge le pide a Mujica asesoramiento para hacer una misa del tercer mundo. Al poco tiempo, la AAA asesina al cura obrero y Jorge vuelve al proyecto original de la Biblia. Decide regrabarla con el espíritu del tipo de música que se viene, rock sinfónico al estilo Deep Purple. Resulta más ácida, más potente y la diversidad de estilos ligados por los arreglos de cuerdas de Charlie y la mano de Beitelman la hacen parecer mejor interpretada que la original. Cuando se estrena en el Gran Rex, no hay en la puerta celulares policiales estacionados para llevarse hippies, pero tampoco un apoyo de la iglesia a la iniciativa, como cuando la presentó Box Days, ni siquiera invitados a participar en esta versión. Pedro y Pablo no son del clan Mandioca, aunque por su compromiso ideológico y existencial pudieran serlo. En octubre del 69, en los mismos días que Manal y Almendra hacen un recital en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, con la universidad intervenida, el dúo de guitarras que ha pasado por varios festivales beat y no se sabe si son parte de la nueva canción o un invento para consumo de los cafés concert. Sorprende con Yo vivo en esta ciudad donde la gente aún usa gomina, se va a la oficina sin un minuto de más, donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Sin embargo, yo quiero a ese pueblo, tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que uno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. El tema viene de ser lanzado por CBS en un simple junto con Los caminos que no sigue nadie, y se destaca del montón por las sensibles observaciones que hay en sus versos, porque usan melodías sencillas, muy bien orquestadas, no tipo estribillo y fundamentalmente por la clara potencia de sus voces. Pedro y Pablo no son recién llegados. Miguel Cantilo, que con su primer grupo de Bad Boys se ha presentado en Telenoche, conoce a Jorge Duriez en el 67 y juntos, con un tercer cantante, Jorge Cerviño, comienzan a cantar en La Fusa, un boliche de Punta del Este que sirvió de base de lanzamiento rioplatense para Vinicius de Moraes, Nacha Guevara, Horacio Molina, Carlos Percivale y otros músicos que gustan a los adultos. Todavía se llaman Los Cronopios y hacen covers de los Beatles y algún tema propio, como Guarda con la rutina y demás. Cuando se convierten en el dúo Pedro y Pablo, nombre que alude a tanto a los Apóstoles como a los Picapiedra, siguen en el circuito de los café concerts, pero la influencia de Manal, Lito Nevi, Amoris y su manera de cantar ya es evidente en ellos. Le gustan mucho Horacio Molina, que los lleva a Columbia. Ahí, el productor, Héctor Piambi, les pide algo para el verano. Nunca han escrito temas estacionales. Otro productor más joven, Francis Smith, los toma a su cargo. Los hace grabar sin imponerle modelos ni restricciones. Les sugiere incluir un bandoneón y presentarse en algún festival. La empinada curva de ventas facilita que ese mismo verano tengan su primer álbum y puedan presentarlo en el Festival Beat de Río Ceballos. Vuelven galardonados con el premio Superación y en Buenos Aires participan en el Festival Nacional de Música Beat. Lo ganan indiscutidamente con la Marcha de la Bronca. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro.
bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante, bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo, bronca porque no se paga fianza, sino se encarcela en la esperanza, bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. La marcha de la bronca se vuelve un himno juvenil. Cantarla es como una manera de decirle al establishment, pueden cortarnos el pelo, hacernos redadas y llevarnos en cana a la salida de los recitales. Pueden impedirnos muchas cosas, pero somos conscientes y en algún momento venceremos. En el mismo festival ganan también el cuarto premio con Vivimos, Paremos, y en otro que quizás, y otro que se realiza en el Luna Park, su ¿Dónde va la gente cuando llueve? Merece una mención destacada. Es en la preparación del segundo disco cuando Anastasia, nombre con que se mencionan las tijeras de la censura en esa época, les muestra sus filos. La Secretaría de Radiodifusión prohíbe emitir en radio y televisión. Pueblo nuestro que estás en la tierra. Al presentar en este mismo instante La Guerra, Catalina Bahía y otros temas para el segundo LP, CBS directamente se los rechaza, por su poder enfervorizante. Al contratarlos para algunos recitales, también empiezan a ponerles condiciones. Solo los contratamos si no hacen canciones de protesta. Pueden cambiar algunas letras. En Los perros policías dicen perros homicidas, pero no lo que sienten por su grabadora que solo quiere hacer plata con ellos, no defenderlos. Si van a una más pequeña, Trova de Alfredo Radosinski, de perfil jazzístico, donde recalan Enrique el Mono Villegas, Astor Piazzolla, Querrare y Lerutier. El periodista de Asís, Julio Bornik, desaparecido, miembro de los cuadros de la Juventud Peronista, los visita un día y le pide a Miguel Cantilo que escriba una marcha del retorno, asociándola con su hip de la bronca. Miguel no siente tanto el peronismo para aceptar ese proyecto, pero la propuesta queda dando vueltas en su cabeza y un par de meses después escribe la leyenda del retorno. En esos meses, o sos militante o sos rockero. La izquierda teme el reviente. Los únicos músicos válidos para sus actos son César Isela, Horacio Guaraní y Daniel Biglietti. La que los busca es la tendencia revolucionaria, más por una simpatía generacional que por una identificación mutua. A pesar de sus relaciones de parentesco, el rock y las consignas políticas se disputan los oídos, escribe Osvaldo Baigorria en página 30. Aquel se presenta como otra forma de rebeldía, más pacífica, vivencial, menos organizada que la militancia. Dos modelos, uno de pelo corto, poncho y alpargatas, el otro de pelo suelto, sandalias y chalecos desflecados. Uno de vinos, guitarreadas y asado, el otro de sexo, marihuana y LSD. Proletarización versus volver a la naturaleza, política versus psicodelia, hacer algo por el género humano, una clase o un sector versus exaltación de la individualidad, del deseo, del sentimiento, la emoción y todo lo fundamental que es en el arte. Algunos temas de Pedro y Pablo vinculan esos caminos desde el comienzo de la década, a premios ilegales, también prohibido, habla de la tortura. Padre Francisco, de los curas tercermundistas que sirven a Dios en las villas miserias. En la marcha del retorno, alude, no sin cierta desconfianza o desconfiada ironía, a lo que ocurre con el viejo cuando llega, esa mezcla de mitología y carnicería.
Otros músicos, como Roque Narvaja, militante en la Juventud Trabajadora Peronista, cantando Octubre, Chimango Camilo y Ernesto, por Torres y Guevara, o Alma y Vida en el tema Hoy te queremos cantar, dedicado a Fernando Abal Medina, o a un estudiante tucumano del FRIP asesinado a principios del 70. Crean la ilusión de cierta confluencia, pero más allá de algunas menciones explícitas en las canciones y el deseo compartido de que todos vivamos en un mundo mejor, Morris, lo cierto es que el compromiso de la mayoría de los músicos va por una vereda más cercana a lo personal que a lo social. Los músicos, casi sin excepción, carecen de ideología. Son críticos de la realidad, pero solo hacen una crítica costumbrista, sin base sólida, le dice Jorge Álvarez a Baigorria. La izquierda no sabe qué hacer con ellos. Recién empieza a prestarles atención cuando descubren que los conectan con los jóvenes. Con esa, el segundo disco de Pedro y Pablo en 1972, alude a la casa con jardín, entre Belgrano y Colegiales, donde viven hasta el 73. Por esa suerte de comunidad estudio de creadores pasan náufragos artistas, artesanos, diletantes y también muchos militantes. El living es la sala de ensayos. Cuando suben a Buenos Aires, los de la cofradía paran ahí. Miguel Cantilo zapa con Cubero Díaz, viaja con él a Unquillo, Córdoba, y compone varios temas, entre ellos Amasando Pan, y graba un disco solista con el Grupo Sur. Su acercamiento a lo comunitario coincide con su vuelco al rock y con el comienzo de una lenta separación de Jorge que se consuma a la vuelta de un viaje iniciático en el Bolsón, donde se han alquilado tierras y las trabajan varios de los actores y músicos que participaron de Hair. De esos periplos queda un disco Despedida, grabado con la cofradía entre el 73 y el 74 a instancias de Piero en la RCA, Pedro y Pablo y otros apóstoles. En la grabación, Cubero es reemplazado por Willy Pedemonte, Piel de Pueblo. Los únicos que quedan de la cofradía son Jorge Pincheski y su violín, Alejandro Marazzi en bajo y Diego Villanueva en batería. Al revés de lo esperado, temas folk intimistas, predomina el rock ácido, electrificado, deformado, en el que se nota la influencia de Led Zeppelin y Deep Purple en Miguel. La leyenda del retorno sale en este LP. Cada vez que Miguel Cantino libera los agudos, el timbre de su voz desgarra. El dramatismo de lo que se vive, en esos años no le es indiferente, y Los Apóstoles no se publica hasta 8 años después, porque el día que lo terminan de grabar al salir del estudio, la policía detiene a los músicos. El Luna Park. Pese a que desde el invierno del 72 los nuevos grupos y solistas rock melódicos despiertan cierta simpatía por el rock, no logran disminuir su aura controversial. Javier Martínez: para la derecha el rock es algo diabólico, satánico, un invento de los enemigos de Occidente cristiano para destruir a la juventud. Para la izquierda, música burguesa pro-norteamericana capitalista inventada también para pudrir a la juventud. Hunde lo ambiguo, la marcha de San Lorenzo que suena como una afrenta a los símbolos patrios cada vez que es ejecutada en vivo, esquiva la censura y puede incluirse en el segundo álbum de La Pesada. No se distingue el límite entre lo que se puede y lo que no. Se percibe cierta apertura, benevolencia, tolerancia, pero nunca se sabe por dónde vendrá la represión, pese a que la Revolución Argentina prepara el terreno para volver a una pseudo-democracia. El ambiente social sigue caldeado. En ese clima, que Jorge Álvarez organiza un festival multitudinario en el Luna Park, invita a los grupos más importantes, Papo, Pescado, Color Humano, Aquelarre, Lito, a tocar en un mismo concierto con La Pesada. Tito Lectur le alquila el lugar y arregla con la federal las autorizaciones.
están en regla, habrá guita para repartir entre todos. El 20 de octubre al mediodía, está en su oficina de Sarmiento cuando recibe un llamado del Departamento Central. El comisario Sánchez de Moralidad, con quien comparte muchas tardes en Palermo y San Isidro, le avisa. Mire, Álvarez, a la noche va a haber lío. ¿Por qué? Si los muchachos son todos amigos. Los grupos no se van a tirar contra nadie, solo van a cantar sus mejores temas. Le insisto, Álvarez, me pasaron el dato que las cosas vienen mal. Cuídense. Las mujeres y las familias de los músicos se llevan bien. Se visitan en sus casas, van como una gran familia a los recitales, ninguno quiere perderse esa fiesta. Esa noche los músicos van solos. Al llegar a Boullar, ven 20 micros estacionados listos para llevar gente. Horas más tarde deducirán que también la trajeron. Adentro, solo están ocupadas las populares. Hay mucho morocho del suburbio, comenta Lectur. Desde el costado del escenario, Billy le pregunta a Papo, ¿son los firostos? No. A la hora de comenzar muchas filas de plateas quedan vacías, y Billy les dice a los de la popular que bajen. Entretanto, el espectáculo se demora y, entre gritos y silbidos, en las gradas algunos empiezan a cantar la marcha peronista. La reja separa ese sector de plateas y cede por la presión. De este lado, 50 exboxeadores con un brazalete que dice Luna Par Seguridad y otros tantos policías que los miran con desprecio, no pueden contenerlos y empiezan a gritarles. Las barras responden insultándolos. La multitud a avanzar copa las plateas, empiezan a los bastonazos. Estos hippies de mierda, estos sucios, estos pelotudos, se enfurece Lecture. Jorge, al costado del escenario en medio de un ataque de ira, da la orden de comenzar la función. Color humano no se anima a abrir. Papo tampoco quiere salir a tocar. Todos los músicos están expectantes. Finalmente, Billy dice, bueno, salgamos nosotros. Nosotros no tenemos nada que temer. Mientras Cubero Díaz, Alejandro Medina, Claudio Gavis, Pincheski e Isa Portugués se acomodan los instrumentos, Billy, con voz de predicador, intenta calmar los ánimos y da la contraorden. Vuelvan a sus lugares, muchachos. Miren que se va a pudrir todo. Durante unos segundos parecen escucharlo. Y a ustedes, los de seguridad y los de la federal, les pido por favor, dejen de pegarle a los chicos. Vinimos a escuchar rock. También ellos parecen escucharlo. Marca con el brazo 1, 2, 3, 4 y se larga a cantar exaltado Fiebre de la Ruta. Tengo la fiebre de la ruta subiendo en mi cabeza, golpeándome sin parar. Gracias por darme esta fuerte ansiedad que me llevo a... La muchachada interpreta la letra fiebre de la ruta como un llamado a pincharse, no como el deseo de recuperar el espíritu del bosque que plantea Algernon Blackwood en el cuento que inspira el tema. Vuelve a gritar y a balanzarse sobre las rejas, y vuelven a ser reprimidos. Pom recupera su voz apacible e insiste. Les habla a todos. Vamos a sentarnos tranquilos. La violencia trae violencia. Nadie le lleva el apunte. Muchachos, no arruinemos esta fiesta. Billy está a punto de arrancar con el segundo tema previsto, más allá del viaje del tiempo, cuando ve que la represión se endurece y, en el transcurso de una milésima de segundo, se pregunta, ¿yo de qué lado estoy? ¿A favor de quién? ¿De los chicos que son mi gente o de la policía que representa exactamente lo contrario de lo que creo? La no agresión. Vuelve a pedir tranquilidad y ya nadie lo escucha. Es ahí cuando da media vuelta, revolea el brazo sobre su cabeza y camina hacia el escenario. El gesto que se interpreta como un más sí, que rompan todo. Es lo que ocurre. La policía no puede controlarlos. Todos los asientos terminan destrozados, hay heridos, cientos de muchachos terminan la noche en la primera. A Billy
lo llevan a un destacamento de la Marina en la zona portuaria y lo amenazan de muerte. Se lo culpa de haber dicho que bajen a las plateas e incitando al desorden. Todo el mundo piensa, deben estar dándole con todo al pobre Bondo. A las 4 de la mañana, cuando Jorge Álvarez va por él, lo encuentra cocinando para los oficiales. Al liberarlo le dan orden de caminar sin mirar atrás y le advierten, ojo que sos boleta. Billy siempre tiene un buen diálogo con la cana. Lo ven más como un tipo hábil que como un reventado. Nunca lo encuentran duro, dice Adán Moreno, fotógrafo oficial de Talent y mujer de Billy en ese periodo. Una vez que la pesada tocó en el Astral con la banda de la Policía Federal, Billy se dejó caer el pantalón y les mostró el culo a los uniformados. Al día siguiente lo liberan y todo el peso de la responsabilidad se desplaza sobre la violencia intrínseca del rock. Así, la revista de Ricardo García, pese a tener negocios con Microphone, no se pierde el escándalo. Titula en tapa El rock infernal. Hordas de hippies arrasaron el Luna Park. El hecho alimenta el mito de que el rock es cosa de bestias, inadaptados, drogadictos, lúmpenes, algo a erradicar. A partir de esos disturbios, artistas y productores tratan de presentar shows y artistas de menor potencial revulsivo lanzan letras más sutiles. Se temen nuevos desmanes. Sui generis. La mala prensa que tienen los rockeros salpica sobre todos una imagen de reventaditos disolventes reaccionarios. Entre los meses previos a la salida de Lanuse y los primeros de Cámpora y Solano Lima, pese a los disturbios del Luna Park, pese a todo, hay cierta permisividad y nadie quiere perderse la oportunidad de hacer un negocio con el rock. Pero la municipalidad, a último momento, cambia de criterio y no cede el anfiteatro a pelo para hacer el Barrock 3. El festival debe realizarse en la cancha del Club Chacarita con otro ambiente y otros costos, ya que hay un alquiler de por medio y otras expectativas en la mente de los organizadores. Parte de la inversión espera ser recuperada como una película. Hasta que se ponga el sol, con un preguión del director Aníbal Ucet y Jorge Álvarez, junto a los principales participantes, Pescado Rabioso, León Gieco, Claudio Gavis, La Pesada, Lito Nevia, Papo Blues, Gabriela, Arcoiris, Box Day y Onions Beethoven, e incluye a un grupo nuevo todavía ignoto de nombre raro, Sui Generis, interpretando solo el tema A de su primer simple, Canción para mi muerte. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. El promisorio dúo lo registra apenas una semana antes de terminar el Barrock en el sello de los productores asociados Talent Microphone, dirigido por Jorge Álvarez. Como el día que Sui Generis debe actuar, llueve y no hay escenas filmadas con ellos, tocan fuera de programa. La película muestra a Nito Mestre en el centro de un escenario cantando con su guitarra acústica y a Charlie, casi de espaldas, haciendo lo propio sobre un piano acústico. Detrás está Francisco Prati en la batería y Alejandro Correa en el bajo. No se ven escenas de público. Más allá de los inserts y teatralizaciones de los músicos, los de La Pesada aparecen en una suerte de clip disfrazado de mujeres. Hasta que se ponga el sol, es Bergman comparado con el extraño de pelo largo o el profesor patagónico, con Luis Andrini y el cantautor Piero. Su estructura rompe el esquema idiotizante con que se realizó hasta hoy el cine destinado al consumo de la generación más joven de nuestro país, escribe el crítico de la opinión.
La película busca llevar al circuito de los cines la corriente de público del nuevo fenómeno expresivo comercial que significan los recitales. No se mantiene más que 2 semanas en las salas de estreno, pero se repone permanentemente en infinidad de salas pequeñas de la capital, en los barrios y en el interior del país, en alternancia con Woodstock. Se vuelve un clásico de las trasnoches durante casi 10 años. Hasta pocos meses antes del Bar Rock, Charly García y Nito Mestre están hartos de visitar grandes sellos y volverse con un no nos interesan los dúos. Ya tenemos muchos rockeros argentinos, para melódicos son muy inteligentes, etc. Pierre Bayona, que los presenta todos los días, visita a Jorge Álvarez en su oficina de Sarmiento y le dice: tenés que escucharlos, no te hagas el sordo. Como todos los que se le acercan tienen un grupo para recomendarle, no le da bola. Otra versión dice que Billy Bomb, también visitado todas las mañanas por Pierre, usa algunas de las horas que maneja en Fonalex para hacerlos grabar Canción para mi muerte, y corta el acetato que después le lleva a Álvarez. Esto va a vender 100.000 discos, dice Billy, pero esto no es rock. Salta Jorge después de escucharlo. Por eso mismo, responde Billy, es un tanguito. Una tercera versión sostiene que un día Pierce aparece en las oficinas de Talent en Sarmiento con los dos y la novia de uno, María Rosa Llorio, y tocan algunos temas delante de Jorge, Billy y Ada Moreno, novia de Billy, fotógrafa. Jorge Álvarez, por su parte, recuerda que un día finalmente Pierre lo convence y lleva a la casa de Bebé Muñoz, de Maximiliano y Fedra, que tiene un piano. Va con Billy, a los 2 minutos de presentados, ya están tocando Canción para mi muerte. A los 20 ya le han pasado cerca de 10 temitas más. Todas las versiones convergen en que Jorge exclama: tráigame mañana los datos y firmamos el contrato. Charly y Nito no le creen. Ya les han dicho lo mismo en otros lados y cuando van los echan a patadas. Charly y Nito son dos hippies cuidados, polados, con cara de buenos chicos y un dejo de desprotección. La fuerte, la que los impulsa, parece ser María Rosa. Hay una loba que me cuida. Nito tiene una voz muy dulce, los ojos de Charly son esquivos. Tiene una mente más avanzada, un dejo de Lennon. Al día siguiente, después de que firman, Jorge llama a Héctor Olivera y les pide hacer una filmación extra para hasta que se ponga el sol. Ya tenemos a todos los grupos, les dice Héctor. Confía en lo que te digo. ¿No será otra de tus calenturas? Sí, pero ya verás lo que ocurre. El primer álbum se lanza la misma semana que la película. Arranca lo grande. Charly y Nito vienen del montón y su biografía parece una suma de datos de entrecasa. Carlos Alberto García Moreno estudia piano desde los 4 años. Ingresa al Conservatorio Tibau Piazzini, sale profesor de piano, teoría y solfeo. Como todo adolescente, en la mitad de los años 60 es alterado por los Beatles y los Bears. Logra que le compren una guitarra y al poco tiempo ya tiene su trío, con Beto Rodríguez y Alejandro Correa, que se convierte en cuarteto. The Walk Spanish, con Juan Belia, llega de los Estados Unidos. En tercer año del secundario, en el Instituto Social Militar Damaso Centeno, otro día, mientras toca el piano en la sala de música, conoce a Carlos Alberto, Nito Mestre y a Carlos Piegari, ambos del turno tarde, que tocan en un trío, The Century Indignation. Comparten los mismos gustos musicales, Dave Clark, Five, Hollis Animals y el trío folk Peter, Paul and Mary. Aunque todavía cantan en inglés, idolatran a Manal, Almendra, Arcoiris. Nito recupera la flauta en la que aprendió de chico al escuchar Ara Tocatliam. Tocan en un par de fiestas para juntar fondos, comparten equipos. Charly le dice a Nito que le gusta su voz. Para un desfile que organiza el hermano de Nito en el 68, reúnen a los dos grupos en un quinteto y dejan de cantar en inglés. Poco después, Charly y Piegari componen Teo,
una ópera en castellano, popurrí de ritmos rock, blues, bossa nova, con 16 partes. En el diccionario, Charlie encuentra un nombre con magia propia, sui generis. A través de contactos de la madre de Charlie, que trabaja en Canal 7, logran grabar un demo con la ópera y la llevan por las grabadoras. Nadie quiere una ópera. Francis Smith, de CBS, al escuchar Espejos y Confesiones de Invierno, les ofrece grabar temas ajenos y les explica cómo es el negocio. Esto es como un almacén. Tengo porotos buenos y porotos malos. Si vende los malos es porque la gente prefiere malos. Después viene la colimba de Charlie, su insulto a un teniente, el traslado al sur como castigo, la fuga en un camión al hospital militar aduciendo un soplo al corazón. Su versión dice que en el hospital, pasado de anfetas, la cabeza le da vueltas y con el pecho latiendo a 1000, piensa que es su fin. En 10 minutos, mientras todos duermen, compone canción para mi muerte. La versión de Nito, que va a visitarlo, lo recuerda en cama, fingiéndose mal para que lo dejen ahí, y como se aburre hace locuras. En una, siente un muerto en una silla ortopédica y lo pasea por los pasillos. Esa proximidad con la muerte lo inspira. Otro día le llevan una viola y saca la canción en un balcón. El psiquiatra lo diagnostica neurótico histérico con personalidad esquizoide y antes del segundo mes lo largan de baja. Todavía tiene el pelo a medio crecer cuando Sui Generis se presenta en un concurso organizado por la revista Pin-Up y es eliminado antes del final. Lo máximo que hace son fiestitas y bailes de clubes. Por entonces, conocen a Pierre Bayona, manager de Nelson, un cantante que necesita un grupo que lo acompañe en una gira por el interior de la provincia de Buenos Aires. Van cuatro, Nito y Charlie, Rolando Fortich y Paco Prati. A Piegari su mamá no le da permiso para ir. Tocan y le hacen los coros a Nelson. De tanto en tanto, me echan uno de sus temas. En Lincoln, cuando cantan quizás porque los bajan del escenario a botellazos y les gritan, ¿quiénes se creen que son? En una grabación de Nelson, cuelan dos temas. Cuando Pierre lo escucha, pierde interés en su representado y comienza a venderlos. Les consigue actuar en los teatros Atlas y Ópera en Mar del Plata. Tampoco tienen suerte. Los otros grupos son rockeros que participan, tocan muy fuerte con muchos equipos. A su lado, ellos parecen del horario de protección al menor. Durante todo el 71 siguen frecuentando los bailes que les consigue Pierre. Poco a poco los músicos van desertando. En el verano siguiente, cuando Pierre les ofrece volver a Mar del Plata y tocar junto a Pedro y Pablo y la cofradía de la Flor Solar, todavía son un trío. Duermen de a 7 en una pieza en la que, además de un perro, siempre hay porros encendidos. Poco antes del debut, el bajista se vuelve a Buenos Aires. No se banca que quemen delante suyo. Sin batería, sin bajo, sin farfisa, solo con un piano y una flauta, Charlie y Nito presentan en el Teatro La Comedia. Hacen un hada, un cisne, Natalio Ruiz, Mariel y el capitán. Dime quién me lo robó. Gustan. En mayo, Pierre consigue el Teatro ABC para hacer rock en las tranoches y organiza 3 trips, un recital en el que los presenta con Roque Narvaja y Fontova. Solo una vez, porque el público pide escucharlo a ellos dos solos, como dúo. Tocan de miércoles a domingos, de 0 a 3, 2 o 3 veces por semana. Pasan el resto de la noche en la comisaría. Meses después, encantan a Álvarez y, para que se familiaricen con los estudios, este los hace ir a las grabaciones de Cristo Rock de Raúl Porchetto. El piano Fonalex no resiste el virtuosismo de Charlie. En horas matutinas que la pesado no usa, él y Nito empiezan a grabar Amigo vuelve a casa pronto. El único que se interioriza de lo que va a tocar con ellos, quizá porque es Claudio Gavis, que va a casa de Charlie. Otros pesados que los acompañan, el Negro Black, Alejandro Medina, David Lebón, Pincheski, Isa Portugués,
Paco Prati llegan y enchufan. Cuando Charlie toca los acordes de sus temas en el piano cambiando los tiempos y les avisa, ahora viene la parte suave, muchos de ellos, acostumbrados a los tres tonos, la rapidez y el sonido fuerte del rock local, les cuesta entender de qué va ese sonido, esas canciones medio despojadas. Primero sale el simple con Canción para mi muerte y Amigo vuelve. Canción también aparece en un compilado de Mandioca, mientras llega el estreno de Hasta que se ponga el sol en febrero del 73. Sui Generis no pasa de ser otra de las apuestas de Jorge, pero a partir de esa fecha y en especial desde marzo cuando sale Vida y empieza a venderse en cantidades que trepan de 1000 en 1000 hasta las 80.000 en tiempo récord. Sui Generis ocupa el trono vacante. Hacen un teatro ópera solos y lo llenan. Eduardo Falú los apadrina. Se convierten en el número fuerte de recitales. Su onda James Taylor gusta a chicas de Barrio Norte, muchachos de pelo corto, rockeros suburbanos, padres de familia, jóvenes. Las radios difunden sus temas, los comparan con Simon and Garfunkel. Vuelve a los estudios de grabación y empieza la vorágine. En su primera salida al interior como teloneros de La Pesada, cuando tocan en el Córdoba Sport Club, ya no son dos nenes de pecho. Les siguen al Trip en el hotel y en el estadio de box, a los de La Pesada. Entran en su alucinante y caótico ritmo. La mitad de la banda toca un tema, la mitad toca otra y los cordobeses deliran. Terminan el show tocando Mr. John junto a Black y Pinchesky. Después, Charlie se siente John Lennon. Nito camina por los pasillos hablando solo. En esa época todavía vive con su mamá. Ya empieza a mantenerse en segundo plano. Hasta que pueden alquilar el monoambiente de Cuchacucha, Charlie y María Rosa viven en una pensión. Siempre adeudan un par de meses y suelen escaparse de los restaurantes sin pagar. De pronto, Sui Generis empieza a tener muchos shows y ellos dinero. Charlie se envuelve en una frazada y sale a pasear en remis. En los reportajes dice lo primero que se le cruza. La revista Gente, Biblia del establishment faradulesco, le dedica varias páginas. Al mismo tiempo, muchos jóvenes militantes de peronistas atrozcos entienden que sus canciones hablan de un enemigo en común. Tanta exposición obtenida en tan poco tiempo induce a suponer que Sui Generis se ha vuelto comercial, que el cronopio compositor es en verdad un fama, que el sueño ha terminado.